Bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos hace renacer con una esperanza viva. Bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que con toda su misericordia y verdad, Señor, nos consuela. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos permites vivir, Señor. Gracias por, Señor, ese propósito que tienes en nuestra vida, Señor. Y gracias también, Señor, por esa limpieza que tú haces cada día, Señor, Padre Santo, Señor, para llevarnos, Señor, a esa réplica de Cristo, Señor. Y aún gracias, Señor, por todas las pruebas, Señor, que tú nos permites vivir, Señor, Padre Santo, Señor. Padre bendito, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, por todo lo que tú permites, Señor, que pasemos, Señor, Padre Santo, y por las fuerzas que tú cada día nos das, Señor, por el entendimiento que cada día nos das, bendito Dios, Señor, por la palabra que está escrita, Señor, que nos consuela, Señor, Padre Santo, Señor, que nos enseña, que nos guía, que nos redarguye, que nos muestra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Y gracias, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque tú, Padre Santo, Señor, haces, Señor, bendito Dios, Señor, que nuestra fe crezca cada día más, Señor, que sea más preciosa que el oro, Señor. Gracias, Señor, porque tú, bendito Dios, Señor, tu palabra dice, Señor, que el oro es perecedero, Señor, pero que nuestra fe es más preciosa, Señor. Gracias porque tú nos convences, Señor, Padre Santo, Señor, tú nos enseñas, Señor. Tú nos dejaste tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús nos dejaste tu Santo Espíritu para guiarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía y que nos enseña y que nos hace, Señor, réplicas de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por las cosas que nos permiten vivir, Señor, Padre Santo, para esa formación, para esa réplica de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Buenas noches, hermanos, bendiciones para cada uno de todos los hermanos que escuchan la palabra del Señor. La palabra de Dios, o sea, los ejemplos bíblicos, lo que el Señor nos quiere mostrar en este tiempo, lo que nos quiere enseñar en este tiempo. En este tiempo, o sea, el Señor nos está enseñando, esta enseñanza es de probados como el oro y la plata. Ya había lo había hablado y entonces decíamos de que el Señor en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, en el anterior que hablábamos de probados como el oro y la plata, pues se decía que la palabra probado era tantear, era colaborar, escudriñar, examinar. ¿Sí? ¿Para qué? Porque el Señor nos escudriña, nos examina, el Señor nos hace ver a nosotros mismos en qué estado es que nosotros nos encontramos de la fe, pero lo que Él está haciendo con nosotros no es para avergonzarnos, sino para que nuestra fe aumente. Por eso nos prueba con fuego, que el fuego son las pruebas, son las aflicciones, son los procesos que nosotros llevamos en las circunstancias de día a día. O sea, cuando nosotros, el Señor nos examina, es para darnos distintos tratamientos. O sea, por eso es que Él permite a nosotros que salgan cosas de nuestro corazón o pensamientos de nuestro corazón, para que nosotros veamos que esos pensamientos no nos sirven y nos van a llevar a ningún bien, porque no es fe. Cuando el Señor quiere que nosotros le creamos a Él, Él se va manifestando, pero Él quiere que primero le creamos a Él, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces Él espera que nosotros le creamos, porque Él ha vivificado nuestro espíritu. Él
Él quiere que nosotros pasemos por diferentes circunstancias, ¿sí? Pero también Él necesita que nosotros tengamos conocimiento de lo que está escrito. Para eso es que nos dejó escrito la palabra de Dios, para que nosotros, digamos, no nos pase lo que a algunos les pasaron, para que nosotros analicemos y estudiemos la palabra de Dios y la escudriñemos, y para que nosotros vamos venciendo de acuerdo que otros hermanos ya les han pasado por todas estas circunstancias de pruebas, por todas estas circunstancias que les han sucedido, y también de que es necesario porque aquí en Pedro nos dice que la fe de nosotros es mucho más preciosa que el oro. Entonces el Señor necesita es que el pueblo de Él, nosotros como pueblo de Él, caminemos conforme a la verdad. Entonces el caminar conforme a la verdad es con fe, porque digamos en el antiguo pacto ellos caminaban, sí, ellos salieron de Egipto, sí, ellos vieron cantidad digamos de manifestaciones del Señor, porque Él los sacó fue con poder de allá de Egipto, sí, con las 10 plagas, la forma en que salieron de que el faraón los tuvo que dejar ir porque Él no quería, antes se endurecía más su corazón y no quería dejarlos ir a un Dios que Él ni siquiera conocía. Entonces el Señor se fue manifestando y los sacó en gloria y abrió el mar y todas esas cosas, pero digamos cuando ellos pasan ese tiempo donde el Señor abre el mar y todo eso, ellos también llegan a un momento de prueba donde en ese momento de la prueba de ellos digamos, ellos salen cantando de ver con sus propios ojos todas esas manifestaciones que el Señor hizo ahí, y cuando resulta que ellos pudieron observar cómo el Señor los sacó. El Señor los sacó de allá con manifestación de poder y gloria, donde abrió el mar, donde ellos estaban cantando, es porque ellos vieron cuando cerró el mar, cómo quedó el faraón y los caballos y todo eso, y ellos cantaban, profetizaron, todo eso. Pero en cuanto pasaron unos días, entonces tenían sed y todo eso, y entonces ellos, de ver ese Dios tan poderoso y todo eso, ahí vino la primera prueba para ellos, como una prueba de fe, porque digamos no había agua, y cuando encontraron un agua, se dice agua amarga de Mara, ellos encontraron fue eso, un agua amarga. Entonces ya ellos comenzaron a murmurar. Ellos comenzaron a murmurar y a preguntar, bueno, ¿qué haremos de beber? ¿Sí? Aquí en esos 15, 24, en el capítulo 15, versículo 24, no lo dice. Y ellos hablaron a Moisés y le dijeron a Moisés, pero entonces ahí eso fue una prueba para ellos, porque ellos no, aunque veían, digamos, ellos vieron toda esa manifestación y vieron que era de parte de Dios y todo eso, pero en cuanto llegó el primer obstáculo, ya ellos hubo la murmuración, ¿sí? Entonces el Señor deja todas esas cosas escritas ahí para que a nosotros no nos acontezca. Para eso también deja para que nos, digamos, hayan enseñanzas y se guíe al pueblo con la verdad, al pueblo que está pasando por circunstancias o situaciones que
que nosotros los guiemos con la verdad, porque que reciban la leche es leche espiritual, o sea, la leche no adulterada, o sea, las enseñanzas que el Señor nos da, o sea, de hablar la verdad y decirle el costo de seguir al Señor Jesucristo, en la verdad, sí, porque el camino es estrecho, porque Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para nosotros poder comprender y entender y poder pasar esas cosas, es necesario estudiar la palabra, es necesario de leerla, es necesario de saber qué es lo que está escrito, porque aquí en la palabra de Dios, en Oseas 4:6, nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y también dice que no, dice, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Recordemos que el Señor dice que nosotros somos sacerdocios, somos sacerdotes, ¿sí? Entonces, bueno, hablábamos de que pues las pruebas no las permitía vivir el Señor, no las permitía para crecer nuestra fe, para que nosotros seamos más fuertes, para que nosotros podamos soportar el día de la venida del Señor, o podamos soportar esas aflicciones que vienen en los momentos difíciles, porque dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? ¿Por qué? Por la maldad. Es por eso. Entonces, hablábamos también en el anterior que nosotros debemos de salir aprobados por el Señor, porque el Señor nos coloca muchísimas pruebas y a veces el Señor en su misericordia nos ayuda y no nos deja hundir en la prueba si nosotros no la pasamos, sino que Él nos ayuda y se glorifica y nos ayuda. Pero entonces nosotros tenemos que hacer un análisis, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que mirar en ese análisis si nosotros realmente pasamos esa prueba aprobados por Dios, o el Señor tuvo que meter la mano y ayudarnos a nosotros, glorificarse en medio de esa prueba y ayudarnos. Entonces nosotros, si analizamos eso, pues nos vamos a pasar otra vez, miramos a ver y vamos a entender, y no nos va a sorprender nuevamente la misma prueba o las mismas circunstancias que nos está pasando. Nosotros tenemos que ver, digamos, la actitud que tenemos nosotros en medio de la prueba, ¿sí? Eso también lo hablábamos, o lo hablaba, pues, cuando digo lo hablábamos, y cuando pregunto es que yo estoy con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, en medio de la prueba que no son, o sea, que no son aprobadas, se repiten por lo general, y porque tiene que pasar, digamos, el Señor permite para que nosotros pasemos nuevamente la prueba, sí, y para que la pasemos con una actitud diferente, ¿sí? Una actitud diferente. Entonces, hablábamos del refinamiento del oro y de la plata, ¿no? O sea, hablábamos del taller de la producción de donde se refina el oro y la plata, ¿sí? O sea, que era por medio de fuego, ¿sí? Que era por medio de fuego en un crisol, y entonces el oro, entre más fuego, más alta pureza, ¿sí? O sea, se hablaba pues de que había oro de 9 quilates, de 10, de 18 y de 24 quilates, pero entonces esos quilates que se dan, o sea, entre más puro, o sea, más quilates, más fuego, o sea, así mismo a nosotros entre más pruebas, más vamos a estar fortalecidos en el Señor, más vamos a estar fuertes en Él. El Señor más fuerza nos va a dar, y más procesos pasan a nosotros, y entre más pasan son más fáciles porque vamos creciendo en fe. Entonces, también se habla de que, digamos, hay personas que el Señor no las prueba como de una forma con todos los procesos, ¿sí? Porque no se está apuntando, o sea, la persona no se apunta, digamos, a ser la novia de Cristo,
o no tiene, no espera ni pasar las pruebas, o se niega a pasar las pruebas. Entonces, uno tiene que, digamos, mirar a qué es que a qué punto es que va a llegar, ¿no? Porque para ser la novia de Cristo, pues hay que ser de la misma estirpe, ¿no? Porque Él dice que Él va a venir, ¿sí? Y por Él mismo, y también dice que van a haber unas bodas del Cordero, y pues Él es el novio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar a ver, o vamos a serlo invitados, o vamos a reinar con Él, o nomás vamos a ser uno de los escogidos que Él escogió y ya, ¿sí? Entonces yo decido a ver qué procesos también pasar, porque el Señor quiere procesarnos, el Señor quiere afinarnos, el Señor quiere, ¿sí? Pero, o sea, el Señor, nosotros también tenemos que querer, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que saber pues de estos procesos para poder superarlos y pasarlos como el Señor ha querido. Entonces hablábamos también de que el orfebre es el que sostiene sostiene una pieza de plata sobre el fuego, dejándolo calentar intensamente para reafinar la plata. Debe ser sostenida por medio del fuego, donde las llamas arden con fuerza, ya que es la única forma de extraer todas las impurezas que llevan ahí. O sea, para nosotros saber verdaderamente la pureza que tenemos en la fe, nosotros debemos ser sometidos a todas estas pruebas. Sí, y las pruebas pueden ser una circunstancia que nos esté pasando, no necesita de que se tenga que ir para otro país y entonces que va a ser probado porque de allá lo devolvieron, no, o sea, las circunstancias que uno puede estar pasando en la misma casa, en el mismo hogar, en las mismas circunstancias de las cosas que le estén sucediendo, pueden pasar, digamos, los miedos, digamos, ahorita que hubo el paro, los miedos en el tener que salir, los miedos en ir a predicar el evangelio, el miedo que se pueda obtener, no, y si me pasa algo y si me voy a morir o entonces uno tiene que estar, es como pensando en las palabras que el Señor le ha dado y lo que el Señor le ha hablado y lo que el Señor realmente quiere, porque digamos, el Señor no quiere que nosotros estemos encerrados en medio de todo esto que está sucediendo y que estemos todos encerrados y entonces para guardarnos, no, el Señor quiere que nosotros confiemos en Él y que nosotros salgamos a predicar su evangelio por todas partes, como está escrito, como lo envía, como lo manda. Él no dice, salga a predicar el evangelio si nada está pasando, no, si nada está sucediendo, no, él dice, ir y predicar el evangelio en todas partes. Entonces es un mandamiento que el Señor nos da a nosotros para que lo hagamos. Entonces dice que el orfebre, él permanece sentado frente al fuego durante todo el tiempo que es la plata era refinada. Y no solamente sentado, sino que sosteniendo, sino también debe mantener sus ojos fijamente durante el tiempo que está en el fuego. Y el orfebre no lo deja sacar del fuego hasta que no vea su imagen en la plata. Entonces, así hace el Señor. El Señor dice que es la confianza que nosotros tenemos a Él, y nos procesa a nosotros hasta no ver la imagen, ¿sí? Siempre nos va a procesar hasta ver la imagen de Él, hasta que nosotros nos volvamos imagen y semejanza de Él. Por ejemplo, dice que aquí en la palabra de Dios,
aquí en Primera de Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquí nos dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, ¿sí? El oro es perecedero y se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria cuando sea manifestado Jesucristo, porque ¿quién soportará el día de su venida? Él dice ahí en su palabra, sí. Entonces, es la calidad que Él quiere. Por eso es que Él nos prueba a nosotros con los problemas que nosotros estamos pasando, a ver si nosotros ponemos o no por obra sus mandamientos, lo que Él tiene escrito en su palabra, porque Él dice, amarás a tu Dios, ¿sí? Él dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y Él dice ahí en su palabra así, y también dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estas circunstancias y estos problemas y estas pruebas también pueden ser con el prójimo, con las cosas que suceden con el prójimo, porque si Él nos va a hacer la imagen de semejanza, y si alguien se levanta contra mí, si alguien se levanta de una forma contra mí y yo estoy representando, ya soy hija de Dios y estoy representando y estoy teniendo conocimiento del Señor, entonces si Él me prueba a mí para ver si he de cumplir sus mandamientos, o sea, si he de cumplir lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces Él me prueba a mí por medio de alguien que se me levante. Alguien se levanta contra mí, entonces voy a ver, yo voy a analizar o sea, yo que estoy siendo probada, tengo que analizar qué actitud tuve con esa persona, qué actitud tengo en mi corazón contra esa persona, cómo mis ojos están viendo a esa persona que se está levantando contra mí. Esa persona que se esté levantando contra mí, si yo lo estoy mirando con enojo, con ira, con rabia, pongo quejas, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es la actitud que estoy tomando? O si miro como Dios miraba, como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra enseñándonos el camino, Él dice que Él tuvo compasión, ¿sí? Y la compasión que Él tuvo fue venirnos a enseñar el verdadero camino. Él tuvo compasión de saber de que nosotros estábamos bajo el maligno y que necesitamos aprender de Él, aprender del reino. Vino y nos enseñó el reino. Él tuvo compasión y paciencia en esperar de que nosotros aprendiéramos y recibiéramos. Entonces, ¿qué actitud tengo yo con mi hermano? Porque el que dice que ama a su hermano y no lo ama, entonces es mentiroso, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué actitud yo tengo con mi hermano? ¿Sí? Entonces hablábamos anteriormente pues de las quejas que nosotros podríamos tener, o del desespero que también se podía tener, o el desespero que se podía tener durante la prueba. Hay pruebas que en realidad son muy sencillas, sino que cuando uno recién las está pasando, pues como habíamos dicho, o como había dicho, porque hablo como habíamos dicho en plurales por el Espíritu Santo. Entonces, esas pruebas en realidad son muy sencillas y es algo muy terrenal, porque digamos, muchas veces nosotros pasamos pruebas y circunstancias con nuestro prójimo, con el trabajo, con la necesidad, con el deseo de que sus hijos ya reciban al Señor, o nuestra familia, o de un buen trato que nos dé un familiar. Digamos, esos son pruebas terrenales, ¿sí? Porque el Señor dice en su palabra que si no crees en lo terrenal, cuando le habla a Nicodemo, dice, si no crees en lo terrenal, ¿cómo vas a creer en lo celestial? O sea, sí, cuando Él le habla a Nicodemo. Entonces,
el Señor nos dice a nosotros en su palabra, sí, que aquí en 2 de Timoteo 4, capítulo 4, vamos a ver, ¿ese es Timoteo? No, es Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4, voy a leerlo desde el comienzo, es 4, tenía 5, ¿no? Pero voy a leerlo desde el 1 hasta el 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que practiques la palabra, ¿sí ve? Aquí dice que practiques la palabra. ¿Y cómo la va a practicar uno? Pues en medio de las pruebas, porque pues tan fácil que es que uno, todo, si le digan a uno, hola, ¿cómo estás? Cada 8 días o cada 15 días, hola, ¿qué has hecho? ¿Cómo te va? No, pues tan fácil, pero digamos con las personas que estamos alrededor, ¿sí? Es donde está la prueba de fuego, la prueba que el Señor nos da. Uno que a distancia se escribe y te quiero mucho y que cómo estás y que mi familiar o mi amigo, pues eso es muy diferente a poder practicar la palabra con nuestro prójimo, que es el que estamos viendo. Nuestro prójimo puede ser nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro padre, nuestro tío, nuestros primos, familiares, los más cercanos, el trabajo, etcétera. Entonces, aquí nos dice en el 2, ¿no? Que practiques la palabra, que insistas a tiempo y afuera de tiempo. Redarguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartará de la verdad al oído y se volverá a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo, ¿sí?, adoctrina aquí a Timoteo, ¿no? Y entonces nos dice que en el capítulo, digamos, 4, versículo 5 de Timoteo, dice, de 2 de Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, ¿sí? O sea, estar sobrio es estar atento, estar pilas con lo que está sucediendo a tu alrededor, estar atento a lo que el Señor quiere, soporta las aflicciones, o sea, es soportar y tener esa compasión con los demás, con el necesitado, porque digamos una persona necesitada es la persona que está agrediendo porque no ha entendido, es una persona necesitada la que lo está afligiendo a uno porque es una persona que no está cumpliendo la palabra de Dios, que no está cumpliendo, no la está practicando. Digamos, puede ser una persona creyente como puede ser una persona que todavía no ha recibido al Señor y que quizás el Señor en su misericordia otro día lo recibe, lo edifique, lo compre a precio de sangre, o quizás es una persona que está ahí para poder ayudarnos a nosotros a sacar la paciencia, o sea, a tener la paciencia para que nosotros podamos tener ese fruto tan precioso que nosotros anhelamos y queremos tanto, ese fruto de la paciencia. Y recordemos que la paciencia es tolerancia, es perseverancia. La paciencia es la que Dios tiene para con nosotros. Dios persevera en esperar en nosotros y es el Dios de la paciencia, ¿sí?
Entonces también recordemos que para sacar paciencia es una presión interna o una presión externa, que entonces a veces esas personas nos sirven para eso a nosotros, ¿sí? Si digamos en un tiempo esa persona está así, pero puede esa persona llegar a crecer. Entonces parte de las pruebas es soportar, porque aquí como nos lo dice el hermano Pablo, al hermano Timoteo nos lo dice que dice soporta las aflicciones. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque hay muchas aflicciones que han de pasar. ¿Y cómo vamos a soportar esas aflicciones? Con paciencia. Porque las pruebas van a producir paciencia, nos dice la palabra de Dios. Y la paciencia se va desarrollando en medio de las pruebas. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte para con nosotros, porque nosotros no podemos, cada que nos pase algo, vivir como que, ay, ¿ahora qué? No, aquí la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, aquí nos dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Mire todo esto tan precioso que nos dice aquí. A veces nosotros, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de renovar nuestra mente, por falta de aceptar lo que el Señor quiere, por falta de aceptar su palabra, de conocerla, de recibirla, de masticarla, por esas razones que muchas veces nosotros pasamos esas aflicciones de una forma desesperante, una forma doliente, porque a mí, o sea, una forma donde no acepto que me hagan esto, no acepto que me digan esto porque no es justo. Entonces, cuando nosotros estamos peleando esa batalla de lo que sí queremos, el trato que nosotros queremos, el trato que nosotros queremos que nos den a nosotros, cuando aquí nos está diciendo que si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y dice también, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. No, o sea, yo también lloré, yo también sufrí, y también a mí, o sea, me dicen cantidad de cosas. O sea, no es que, digamos, ya pasé la prueba y a mí ya he entendido de que esos procesos que nos estamos nosotros pasando, debemos de gozarnos porque estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Eso es lo que está pasando en nosotros, que somos participantes. ¿Y para qué es? Aquí mismo lo dice. Aquí mismo dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a lo que estamos pasando, atentos a lo que el Señor quiere, atentos a las enseñanzas que el Señor nos está mandando. ¿Cuál es el paso que estoy dando? Si lo estoy dando juntamente con Cristo, o lo estoy dando detrás de Cristo o delante de Cristo. Porque dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Y cuando llevamos el yugo es a la par con Él, cuando nosotros llevamos el yugo. Entonces Él nos está dando unas enseñanzas para que vamos a la par, para que vamos a la madurez, para que vamos entendiendo de esto que nos está pasando. O sea, nos está pasando el fuego de la prueba, entonces vamos a pasarlo con gozo y alegría, alegrándonos que somos nosotros participantes de esos padecimientos. Todo el mundo no es participante de esos padecimientos. Hay gente que sufre por otras cosas, pero no por Cristo. Entonces, sigamos leyendo. Vamos en el versículo, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Lo empezamos a leer desde el 12, pero ya vamos en el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezcas como homicida, o ladrón, o malhechor, entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Imagínense qué locura glorificar a Dios, porque otro me está insultando, otro me se está aprovechando de mí en algunas circunstancias, ¿sí? Pues esto es poder de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios y es locura para los que se pierden, pero para nosotros es una bendición, así como lo está diciendo aquí. Dice, porque es tiempo, voy por el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas fiel al Creador y hagan el bien. Mire que aquí también nos dan estas enseñanzas, esto lo que dice aquí, que si el justo con dificultad se salva. ¿Por qué con dificultad se salva? Porque tengo que morir al yo. Para yo poder soportar todas estas aflicciones, yo tengo que morir al yo. Yo tengo que entender de que debo morir al yo, a lo que yo quiero, a lo que yo piense, a lo que yo espero, ¿sí? Yo tengo que morir, yo debo de conocer la palabra de Dios, estudiarla y conocerla, masticarla de lo que aquí me están diciendo, que las pruebas, que cuando yo esté en diferentes pruebas, en diversas pruebas, que me gocen, ¿sí? Ser gozados por ser participante de los padecimientos. Entonces, por eso, si el justo se salva con dificultad, pero es por falta de morir yo, de tomar la cruz y seguir al Señor. De modo que los que padezcan según la voluntad de Dios se encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Cuando nosotros encomendamos nuestras almas al fiel Creador y haga el bien, recordemos que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra caminando con nosotros y enseñándonos ese caminar. Sí, porque aquí dice que los padecimientos de Cristo. Si nosotros memorizamos, el Señor, él iba a la intimidad con Dios. Él iba a la intimidad con el Padre, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, no recuerdo el versículo bíblico, pero dice la palabra de Dios que él iba con ruegos y súplicas a aquel que lo podía salvar de la muerte. ¿Sí? Entonces, él iba con ruegos y súplicas a aquel que lo podía salvar de la muerte. Entonces, pues si podemos observar, el Señor Jesucristo venía a morir por nosotros. Pero ¿cuál muerte? La muerte del pecado. Entonces, así mismo, como aquí nos está diciendo que de modo que lo que padecen según su voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces nosotros podemos ir con ruegos y súplicas a aquel que nos puede salvar de la muerte, porque la paga de la muerte, la paga del pecado es muerte. Y entonces podemos encomendarnos a Él, podemos aclamarle a aquel que estuvo aquí en la tierra por estas mismas situaciones que Él pasó. Nosotros podemos llegar a su presencia en la intimidad, a traer su presencia en nuestro corazón. Mire que a mí me estaban pasando, voy a comentarles esto, porque sé que también los puede ayudar. A mí me estaban pasando unas cosas y yo me sentía extraña y yo me sentía rara por dentro, porque pues lo normal es como que a uno le pasen cosas y como que se desespere, o como que uno diga, bueno, pero ya, a mí ya no me estaba pasando nada de eso. Y bueno, cuando un día la hermana de aquí mismo, del mismo canal, nuestra hermana Aida Marina, ella sacó una enseñanza y me acuerdo del título, que el título dice
caminando en su presencia. Y yo lo escuchaba y yo dije, Señor, pero a mí me está pasando eso, a mí me está pasando esto, a mí me pasa. Entonces muchas veces uno no sabe realmente lo que le está pasando y porque pues le falta más estudiar, le falta más cosas y cuando con esa enseñanza, o sea, me ayudó mucho más en el pedacito que estaba pasando de que digamos, yo ya sabía de que había que pasar pruebas y todo eso, y de que había que morir, y todo eso, y entonces empecé en esa situación, pero cuando empecé a vivir lo que, digamos, cuando hay pedazos que, digamos, ya lo superé, ya por eso no me enojo, o ya por eso no me duele, o ya por eso antes oro por esa persona, y empecé a vivir acá adentro algunas circunstancias y situaciones que me estaban pasando y saca la hermana de caminando en su presencia. Eso fue como un deleite, una delicia y pues les digo a ustedes, hermanos, que lo escúchenlo otra vez, vuelva y escúchelo, mastíquelo, y si usted está viviendo esas cosas o realmente está todavía desesperado o desesperada por estas cosas que se están viviendo, porque como la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestra fe es más preciosa que el oro, ¿sí? Y la plata, y que se prueba con fuego, ¿no? Dice que se prueba con fuego, y aquí el salmista también nos dice a nosotros que la palabra de Yahvé son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 veces porque es el número perfecto, ¿sí ve? Entonces, así nos dice el salmista en el Salmo 12, capítulo 6. Ahí nos lo está diciendo. Entonces, la palabra del Señor, o sea, las pruebas que el Señor nos permite a nosotros vivir son como el oro. Pero ¿cuánto de nosotros queremos ser procesados como se procesa el oro? Porque es que a veces queremos el final, ¿sí? El final como esos lingotes de oro que ya están todos preciosos y mejor dicho, eso el que lo ve, pues se derrite, ¿no? O sea, ¿cuánto de nosotros queremos que en nuestro interior tengan esas características como el oro o las características de Cristo, ¿sí? Entonces, el oro como es de alto valor, ¿sí? Es de un color dorado brillante, notable, así queremos ser nosotros también, fuerte, manejable, moldeable, para que Dios haga su voluntad con nosotros, ¿sí? Conservando su brillo todo el tiempo, ¿sí? Estar sin manchas, sin pecado. ¿Quién de nosotros no quiere eso? Ser resistentes. El oro tiene un valor muy alto, tener un valor alto por el Señor, ¿sí? Entonces, nosotros queremos ser así, pero no queremos el proceso. Para nosotros tenemos que querer el proceso, porque el proceso es el que nos lleva a ese final. A ese final. Dios no nos ve así de esa forma que nosotros estamos, no, Dios nos ve como al final. Por eso Él nos permite esas pruebas vivir para que nosotros salgamos adelante en la fe, ¿sí? Entonces la fe, yo mientras estudiaba esto, yo decía que la fe es como un músculo que se ejercita, ¿sí? ¿Y cómo se va a ejercitar los músculos? Los músculos se van desarrollando cuando van ejercitando, por ejemplo, esos que hacen esos ejercicios, o como les salen esos músculos por aquí, por allá. Así mismo es la fe, entre más nos ejercitemos, nosotros, perdón, cuando más nos ejercitamos en todo este proceso de las pruebas y todo eso, entonces así mismo nosotros vamos ejercitando la fe, y como les dije anteriormente y vuelvo y lo repito, al principio es más difícil, es más duro, y son cosas más fáciles porque son cosas pequeñitas, son cosas que nosotros no lo vemos, son cosas
como cotidianas del día a día y de procesos en los cuales nosotros estamos siendo formados, pero ya después, entre más se pase una prueba a otra, uno va viendo esa situación y va sabiendo que la fe va aumentando un poquito más y así otro poquito más y otro poquito más, entonces se va aumentando un poquito más la fe cada día de acuerdo a los procesos y las pruebas que salgamos aprobados. Sí, recordemos que es necesario salir aprobado, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios también nos dice que el Señor está en sus ojos sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Eso nos lo dice a nosotros en el Salmo 33:18. Y en Primera de Pedro también nos dice que sus ojos están sobre los justos y sus oídos a sus oraciones, o sea, si hace el clamor de que nosotros vamos a aquel que nos puede salvar de la muerte, con ruegos y súplicas, que vamos a entregarle todas las cosas. Entonces, hermanos, entonces miremos que nosotros la prueba que nosotros pasamos son momentáneas, ¿sí? La palabra misma de Dios nos lo dice aquí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces lo que yo estoy diciendo, digamos, que son fáciles y todo eso, o son pruebas que son pequeñitas y todo, aquí mismo lo está diciendo, porque esta leve, ¿sí ve? Esta leve tribulación, o sea, esta leve prueba, o sea, aquí el apóstol Pablo también la está colocando de ese tamaño, ¿sí? De que es algo leve, es algo momentáneo, es algo que no va a ser duradero. El Señor un día mismo a mí me decía, todo no será dolor y llanto. Al principio, o sea, y es verdad, al principio a uno le duele mucho porque realmente la fe de nosotros tiene que crecer. ¿Y cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser fortalecida? Así mismo como nos lo dice a nosotros aquí en Malaquías. En Malaquías nos dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Si nosotros no creemos en las cosas terrenales, en lo que el Señor puede hacer con nosotros, en que Él es un Dios ayudador, que Él es un Dios omnipotente, que Él es un Dios que todo lo puede, que Él es un Dios que Él todo lo puede, dice que cree todo le es posible. Si nosotros no podemos, no vamos a poder soportar ese tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Entonces no vamos a poder soportar. Entonces es algo leve porque es algo terrenal y el Señor nos quiere llevar a algo sobrenatural y para eso tenemos que pasar esa prueba leve, esa prueba pequeña, y por eso el Señor dice que nos prueba como dice aquí, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como al oro y como a la plata, y traerán a Yahvé ofrenda de justicia. Entonces aquí nos está diciendo que nos va a afinar como el oro y la plata, o sea, con fuego, porque a todos nos lo hace el Señor. ¿Para qué? Para que le llevemos ofrenda de justicia. ¿Para qué? Para que nosotros mismos estemos totalmente seguros, firmes en el Señor. Mire, o sea, nosotros no somos los únicos que estamos pasando, es en todo el mundo, los hijos de Dios. Dice el Señor para su sacerdocio, Él está limpiando su sacerdocio, Él está preparando su sacerdocio en fe a nosotros todos, porque es una leve tribulación, dice momentánea, nos dice el apóstol a nosotros. ¿Y quién tiene experiencia sobre eso? El apóstol. Créame que el apóstol estuvo a punto de morir, porque él dice en su palabra que fallecía, que su fe fallecía, o sea, cuando él estuvo en esa tribulación, dice que él fallecía, que él desfallecía, o sea, sus fuerzas.
Entonces nos lo dice aquí en segunda de Corintios, capítulo, leámoslo en segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia? Pues fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí? O sea, él está diciendo eso, que fueron atribulados más allá de sus fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. Entonces, mire, si alguien que fue atribulado, o sea, que su prueba, dice él, que fue más allá de sus fuerzas, ¿sí? Pero usted sabe que el Señor estaba ahí, estaba con él, tenía un propósito con él. Entonces, usted y yo lo sabemos y él también. Entonces, es esto que él pasó y él está diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente eterno peso de gloria. ¿Sí? Entonces, él nos está diciendo esto, que es una leve tribulación. Es lo mismo, son leves tribulaciones, sino que nosotros lo vemos grande porque a nosotros realmente nos falta es fe. Si nosotros vemos a Job, mire todos esos procesos que pasaron, usted lo lee, no, maravilloso, lindo, hermoso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Cuando a nosotros nos está pasando algo parecido, porque es que a Job fueron todos sus hijos, fue todo su ganado, él fue en las finanzas, sus amigos, los conocidos, o sea, su esposa, o sea, y su fe seguía, y antes él dice que su fe fue probada como el oro. Él lo dice. Entonces, también digamos, el apóstol Pablo en segunda de Corintios, él también lo dice en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 21, voy a leerlo desde el 21, ¿sí? O sea, desde el 16 habla sobre los sufrimientos del apóstol Pablo, entonces, pero yo lo voy a leer desde el 21, o sea, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también soy israelita, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado con náufragos en alta mar. En caminos muchas veces en peligros, ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros en frente de falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se acongoja cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los de Damasco para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Mire, hermanos, esto lo cuenta el apóstol Pablo, ¿cierto?
Y este mismo apóstol Pablo es el mismo que nos está diciendo aquí en Corintio, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este mismo es el mismo apóstol Pablo, el cual él nos está hablando de las aflicciones que él ha tenido y por las aflicciones que él ha pasado. Usted y yo pasamos por diferentes aflicciones, por diferentes pruebas, por diferentes situaciones, y para poder tener paciencia la paciencia se debe de tener también bajo presión, y él también tuvo esa presión, bajo presión, y por medio de estas aflicciones que él pudo superar, pudo pasar, que el apóstol Pablo, que digamos Josué, digamos los ministros que se encuentran ahí en la palabra de Dios, nuestros hermanos que están escritas ahí, que nos las dejaron para nosotros, para que nosotros tuviéramos consolación, porque él mismo lo dice, que es por medio de eso que Dios consuela y también nos hace consoladores, para que nosotros consolemos a otros. Estas situaciones son algo breve, algo momentáneo, y esto lo dice el apóstol Pablo, quien pasó todo eso que ya leímos y mucho más de lo que ustedes ya conocen del apóstol Pablo y de Job y de los otros hermanos que también han pasado estas circunstancias y estas situaciones. Este mismo apóstol Pablo, ¿sabe qué nos dice también en su palabra? Que yo digo increíble, o sea, de lo maravilloso de lo que hace el poder de Dios, y estas mismas pruebas, estos mismos procesos por el cual el Señor permite que nosotros vivamos. Esto mismo nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Bueno, capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Sí ve? Esto mismo. Estas son palabras del apóstol Pablo. Esto está escrito ahí. Quien pasó todo eso. Todas esas circunstancias él las pasó. Todas las circunstancias Él fue probado como el oro y como la plata, así como usted y yo somos probados como el oro y como la plata. O sea, no nos rindamos, sino que sigamos. Miren lo que sigue escrito en el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire pues, pero cuando él pasó estas pruebas, mire, él pasa estas pruebas porque aquí en Romanos 8, él ya está en el Espíritu. En Romanos 8 ya está en el Espíritu, por eso él dice en el versículo 36, la clave, o sea, de todo esto, son los procesos que nosotros primero permitamos y sepamos que es que es leve como él mismo lo dice, es algo momentáneo. Esas aflicciones de que nosotros sufrimos en este tiempo no son nada comparados con la gloria venidera, con lo que Dios quiere para nosotros. Además, Él quiere imagen y semejanza de Cristo, a imagen de Él que nosotros seamos, porque Él nos creó así, ¿no? Así, Él nos creó a nosotros para hacer esas réplicas de Cristo. Entonces aquí la clave está, aquí dice en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo. Para eso el Señor nos dice a nosotros muertos en la cruz. Ahí está Lucas 9:23, dice, niégate a ti mismo. Si no hay negación,
No puedo yo pasar. ¿Cómo voy a pasar si yo me voy a negar y no me voy a negar y voy a estar todo el tiempo excusando, defendiéndome y culpando a todo el mundo? De mi situación, de lo que me está sucediendo, de lo que me está pasando, y no paso ni una prueba, o paso unas pero las otras no, o paso una amargura, o paso y pasa el tiempo y así mismo, no. Aquí nosotros podemos levantar las manos: yo soy más que vencedora, yo soy más que... La palabra lo dice, sí, la palabra lo dice, pero hay que leer el versículo 36. En el versículo 36 nos dice así: como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo. Entonces nosotros queremos ser procesados, queremos ser como el oro, como la plata, queremos poder nosotros decir estas verdaderas palabras en nuestro corazón, queremos hablar verdaderamente lo que está diciendo. Pasemos el proceso de las pruebas, de cada situación. Yo también, como ustedes, estoy pasando por situaciones y por pruebas. Y por cada situación que paso, ahora la estoy pasando con gozo. Ahora no me preocupo. Entonces, por tantas situaciones que anteriormente me preocupaban. Se va afirmando en ahorita los procesos. Estoy pasando como más a través de todas más entendida de lo que ¿sí? de lo que en realidad el Señor quiere. Es que el Señor quiere llevarnos a lo sobrenatural. Por eso en Mateo 14, ¿se acuerda que yo les decía en la anterior enseñanza sobre Pedro? Pedro le dijo al Señor en Mateo, eso lo encuentra en Mateo 14, 22 al 32, algo así. Entonces Pedro le dijo que si él era, ¿sí?, el Señor, que ordenara que él fuera hasta allá. Y Pedro caminó sobre las aguas, ¿sí? Sino que Pedro lo que hizo fue bajar su mirada y mirar, y él se puso a notar las fuerzas del viento, él se puso a tener miedo, y esas cosas a nosotros no nos puede estar pasando. Nosotros podemos creerle al Señor y estar seguros que Él nos está hablando, que Él nos está llamando a nosotros y que nos está diciendo que le hagamos, pero empezamos a ver las cosas con nuestros ojos, los obstáculos, empezamos a ver lo que no queremos vivir, empezamos a ver lo que queremos, saltarnos ese pedacito de esa prueba y mejor en otro lado, mejor acá o mejor allá. Entonces no, nosotros tenemos que pasar esos obstáculos donde el Señor nos está colocando. Y entonces así nosotros poder salir adelante en la prueba y salir aprobado. Entonces Pedro, cuando él se hundió, él le dice: Señor, sálvame. Mire, el Señor lo que nos quiere, o sea, ¿por qué yo pongo este ejemplo como de Pedro? O sea, por lo que Pedro caminó sobre las aguas y él caminó solo lo sobrenatural. El Señor a eso nos lleva. Digamos, Pedro caminó 2 pasos, 3 pasos, no sé cuántos pasos caminó, pero el Señor quiere llevarnos a caminar sobre lo sobrenatural, que nosotros seamos capaces de creerle a Él lo que Él quiere hacer, no solamente en los milagros, en los prodigios, no solamente en eso, sino en lo que Él realmente va a hacer con nosotros, el pasar todo esto que sobrepasa todo entendimiento, todo esto que parece locura, pero es la verdad del Señor, es la verdad de lo que Él quiere hacer, es la verdad de lo que el Señor va a hacer con nosotros. A mí, por ejemplo, el Señor me dijo que Él iba a hacer, Él dijo: ni te imaginas esas cosas terribles que voy a hacer contigo, y esas cosas terribles que el Señor que va a hacer conmigo, yo las quiero imaginar, yo ahorita no estoy pensando en cómo voy a hacer una cosa, cómo voy a hacer la otra de lo terrenal, no, para nada, mi hermano, para nada yo estoy pensando en esas cosas. Yo estoy pensando es cómo voy a orar en esa obra que el Señor quiere, cómo vencer los miedos que me faltan vencer. Yo estoy pensando es cómo voy a hacer, cómo el Señor va a orar en mi vida para levantar todas esas personas que el Señor dice que va a levantar, que vendrán muchos en sillas de ruedas y serán levantados. Esos son digamos, esos son milagros.
del Señor, pero esos son milagros del Señor, pero yo quiero pensar, son las cosas, mi cabeza en este momento estás pensando cómo escuchar la voz de Dios, cómo conversar con el Señor, con las respuestas que Él da, cómo hablar con el Señor de lo sobrenatural, cómo hablar con el Espíritu Santo que sea para mí lo natural, que lo sobrenatural sea lo natural. En ese camino yo ya no estoy pensando en las cosas que me falta esto, que se me dañó esto, no, Señor, se dañó eso y aquí te lo entrego y tú verás cómo haces eso, Señor, y tráeme la solución o tráeme la idea o como sea, y descanso en el Señor y el Señor obra. El Señor está obrando, el Señor me tiene en otra situación en este momento. Ya no estoy tanto pensando en esas cosas, de eso. Yo ya sé y ya entendí que, como dice nuestro hermano en Corintios, que nos está diciendo él, que esta es una leve tribulación momentánea, que estos son momentos, porque son momentos que nosotros tenemos que pasar, son momentos que tenemos que enfrentar, son momentos que tenemos que ir practicando, son prácticas. Todo esto que está sucediendo son prácticas para nosotros poder ser esos vencedores que dice la palabra, sí, porque nosotros vencemos por medio de Él que nos amó. Nosotros vencemos porque el Señor ya venció al enemigo. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos y pasar por todas ese fuego que el Señor nos está colocando para que nuestra fe en Él, nosotros estemos parados, cimentados y podamos ayudar a otros y podamos entregar nuestra vida en sacrificio vivo y agradable al Señor. Gracias, Señor, Padre Santo, poderoso Rey, Señor, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre poderoso, Rey de los cielos, Rey Santo, Señor, grande es tu misericordia, Señor. Poderoso Rey, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, Señor, que los que oyeron, escuchan esta palabra, Señor, Padre Santo, sea lleno del entendimiento, Señor, que tú les quieras dar para crecer, Señor, bendito Dios, Señor, tú traes, Señor, bendito Rey, Señor, tu palabra, bendito Dios, Señor, para que sea puesta por obra, Señor, para que pues se pueda entender, bendito Dios, Señor, tú nos haces consoladores, bendito Rey, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, Señor, tú eres un Dios de la consolación, Señor, como está escrito en tu palabra, bendito Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos consoladores, por estos que pasaron esas pruebas, esas tribulaciones, esas hambres, esas angustias, Señor, cárceles, bendito Rey, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y nos enseñan, bendito Rey, Señor, que son una breve, Señor, tribulación, que es una breve prueba, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que es algo momentáneo, bendito Dios, Señor, que las aflicciones de este mundo, Señor, Padre Santo, no es nada comparado, bendito Rey, Señor, con la gloria venidera, con lo que tú estás preparando, Señor, Padre Santo, con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, y que sean ministrados, Señor, en el nombre de Jesús, en la fe, Señor, para que acrecenten la fe, Señor, y esa fe sea inquebrantable, Señor, que sea una fe, Señor, que supere sobre todo el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, Señor, porque necesitamos, Señor, Padre Santo, Señor, no flaquear, Señor, en ninguna de estas circunstancias, Señor, sino que seguir adelante fortalecidos con ánimo pronto, Señor. Y, Señor, Padre Santo, Señor, que esa fe sea inquebrantable, Señor, que seamos capaces de creerte, Señor, que seamos capaces de tener una fe genuina, Señor, para que estemos parados, bendito Rey, Señor, el día de tu venida, bendito Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, poderoso Rey, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén.